Un saludo para todos. El tema del día de hoy que vamos a explicar es el tema de estequiometría, que de hecho es un tema que ha causado ciertas dificultades para estudiantes de ciencias y estudiantes de básica secundaria. La ciencia que se llama estequiometría es una ciencia que estudia cuantitativamente reactivos y productos en una reacción química. Pero para poder indagar acerca de este tema, para poder comprenderlo de una mejor manera, nos enfocamos más que todo en su aplicación. Una pregunta básica que nos surge al tener una reacción química sería ¿qué cantidad de producto se obtendrá a partir de una cantidad determinada de reactivo o viceversa? ¿Qué cantidad de reactivo reaccionó para que se produjera una determinada cantidad de producto? Entonces, este es el proceso que vamos a desarrollar o lo que vamos a estudiar de aquí en adelante. Nos vamos a enfocar que independientemente de las unidades utilizadas para los reactivos, sean moles, gramos, litros u otras unidades, para calcular la cantidad de producto formado en una ecuación utilizamos los moles siempre. Ejemplo, entonces vamos a verificar que esta reacción, que es la reacción de la respiración aerobia, la glucosa está reaccionando con el oxígeno para producir dióxido de carbono más agua. Veamos qué es un coeficiente estequiométrico. Recordemos que un coeficiente estequiométrico en una reacción química son los números que aparecen aquí donde estoy apuntando. Los coeficientes estequiométricos indican el número de átomos de cada elemento y el número de átomos de moléculas de cada compuesto que intervienen en la reacción. En este caso no podría hablar de coeficientes estequiométricos porque la ecuación no cumple la ley de la conservación de la masa, es decir, la ecuación no está balanceada. En cursos anteriores, en temas anteriores, antes de llegar a este tema, tuvieron que haber visto los tipos de balanceo por tanteo, por óxido de reducción, por ion-electrón o por el método algebraico. Generalmente cuando se trabajan ejercicios de estequiometría, ustedes ya deben manejar por lo menos el método por tanteo. Esa interpretación sería así: un mol o una molécula de glucosa reaccionan con un mol o una molécula de oxígeno para producir un mol o una molécula de dióxido de carbono y también un mol o una molécula de agua. Pero cuando tenemos la reacción ya balanceada, tenemos lo siguiente: que un mol o una molécula de glucosa reaccionó con 6 moles o 6 moléculas de oxígeno para producir 6 moles o 6 moléculas de dióxido de carbono y también 6 moles o 6 moléculas de agua. Los coeficientes estequiométricos de una ecuación química ajustada informan de la proporción entre átomos y moléculas de reactivos y productos. Por eso es importante, antes de empezar un ejercicio de estequiometría, tener que balancear la ecuación por el método cualquiera, el que ustedes elijan. Aquí tenemos un ejercicio de aplicación de lo que es la estequiometría. Las disoluciones acuosas de hipoclorito de sodio, NaOCl, mejor conocido como blanqueador para ropa, se preparan por la reacción de hidróxido de sodio con cloro. Entonces tenemos la ecuación: NaOH más Cl2 reacciona para producir NaOCl más NaCl más agua. La pregunta es, ¿cuántos gramos de hidróxido de sodio se necesitan para reaccionar con 25 gramos de Cl2? Entonces, si ustedes verifican, esa ecuación no está balanceada. Ya la vamos a balancear en la explicación más directa. ¿Cuál es la estrategia? Primero tenemos que pasar esos gramos que nos están dando de Cl2, vamos a pasarlos a moles de Cl2. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos con un factor de conversión de la masa molar del Cl2. El cloro, solamente el cloro, pesa 35. Si lo multiplicamos por 2 nos va a pesar 70. Sin embargo, tenemos que usar una tabla periódica y ser un poco más exactos y precisos con la cantidad de decimales que nos dan de cada peso atómico. Esos moles de Cl2 los vamos a pasar a moles de NaOH con un factor estequiométrico. Es decir, vamos a relacionar los moles de Cl2 con los moles de NaOH. ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos empleando los coeficientes de la ecuación balanceada para encontrar las relaciones de los moles. Ya lo voy a explicar con más detalle. Y luego esos moles de NaOH los vamos a pasar a gramos de NaOH, que es lo que me están pidiendo. ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a hacer utilizando la masa molar del NaOH como factor de conversión. Verifiquemos a continuación la explicación un poco más directa de cómo se realiza este ejercicio. Ok, después de verificar la estrategia que les acabo de explicar, vamos a verificar el ejercicio planteado. Vamos a resolver. El hidróxido de sodio reacciona con cloro molecular para producir hipoclorito de sodio más cloruro de sodio más agua. Verifiquemos de nuevo la reacción. La reacción me está dando 25 gramos de Cl2
y están preguntando por cuántos gramos de hidróxido de sodio reaccionaron con esos 25 gramos. Retomemos. Cada uno de estos es una especie química. Los que están a la izquierda son reactivos, los que están a la derecha son productos. Cada ítem que aparece aquí, estos símbolos, son los estados de segregación de la materia de cada una de esas especies. Primer paso, tenemos que verificar que la ecuación esté balanceada. Ustedes ya saben, o las personas que tengan un curso de química general, tenemos balanceo por tanteo, por método de oxidorreducción, por el método ion-electrón o por el método algebraico. En este caso podemos resolverlo por un método mucho más sencillo, que es el método de tanteo. Tenemos un sodio a la izquierda como un reactivo, al producto tenemos dos sodios. Verificando esto, podemos tomar un 2 acá y ya automáticamente la reacción queda balanceada. Rectifiquemos. 2 sodios a la izquierda, 1 más 1, 2. Cl2, 1 más 1, 2. 2 oxígenos porque recuerden que este 2 afecta a toda la molécula. Tenemos 2 oxígenos, 1 y 2. Y tenemos los hidrógenos, 2 hidrógenos y acá tenemos los 2 hidrógenos del agua. Entonces empecemos a resolver el ejercicio. 25,0 gramos de Cl2, según la estrategia que les expliqué, hay que pasarlo a moles. Eso es decir, 70 gramos de Cl2. ¿Por qué 70? Porque recordemos que el cloro pesa 35. El peso atómico del cloro es 35, pero en el caso de la estructura aquí, molecular, son 2. O sea que multiplicamos por 2. Y eso equivale a 1 mol de Cl2. Seguimos con otro factor de conversión. Un factor de conversión muy importante, que es la relación de los moles de sodio de los moles de Cl2 con los moles de NaOH. ¿Ok? Es decir, ¿cuántos moles de Cl2 hay en la estructura o la reacción, que está balanceada? Hay 1. Entonces, 1 mol de Cl2, ¿con cuántos moles reaccionaron de hidróxido de sodio? La ecuación me lo está diciendo, con 2. Entonces, tengo acá 2 moles de NaOH. Pero si yo simplifico, al final me está dando moles de NaOH. No me están pidiendo los moles de NaOH, me están pidiendo los gramos de NaOH. Entonces, debo hacer otro factor de conversión en el cual yo pueda determinar lo siguiente, que 1 mol de NaOH, ¿cuánto pesa el NaOH? Entonces debo hacer esta estructura aquí, este pequeño cálculo. El sodio pesa 23, el oxígeno pesa 16, el hidrógeno pesa 1, ¿sí? Para poder determinar cuánto es el peso molecular de esta estructura. Y en total sería 40 gramos de NaOH. Algunos se preguntarán, ¿de dónde saqué estos valores? Los saqué de la tabla periódica. Ok, ya tenemos la estructura, la estequiometría. Si ustedes simplifican, al final nos van a quedar gramos de NaOH, que es lo que me está pidiendo el ejercicio. Cuando ustedes hacen el cálculo, vamos a verificarlo en sus calculadoras, sería 25 multiplicado por 2, multiplicado por 40, eso me da 2000, dividido 70, eso me da 28,57 gramos. Y esto sería el total del NaOH que ha reaccionado con los 25 gramos de Cl2. Este sería el ejercicio de estequiometría que estamos planteando. A continuación vamos a ver el ejercicio número 2. Durante muchos años la recuperación del oro, es decir, la separación del oro de otros materiales, implicó el uso de cianuro de potasio. Ahí lo tenemos en la reacción. El cianuro de potasio reacciona con oro más oxígeno más agua para producir dicianuro de potasio más KOH, que es hidróxido de potasio. Están preguntando que cuál es la mínima cantidad de KCN en moles. ¿Qué se necesita para extraer 29 gramos de oro, que equivale alrededor de una onza? Entonces vamos a verificar cómo se hace este ejercicio con detalle. Ahorita vamos a verificar este ejercicio acerca del oro. En ese momento tenemos que el oro está reaccionando con cianuro de potasio más oxígeno más agua para producir dicianuro de potasio más hidróxido de potasio. Me están dando 29 gramos de oro y me están pidiendo por qué cantidad, la mínima cantidad de moles de cianuro de potasio se está reaccionando con él. Es decir, vamos a hacer un ejercicio otra vez de estequiometría. Primer paso, verificar que la ecuación esté en ese momento balanceada. Entonces tenemos que aquí tenemos un 4, un 8, un 2, un 4 y un 4. Verifiquen que esto sea desarrollado por un balanceo por tanteo. ¿Ok? Bien, después de que la ecuación está balanceada, entonces verificamos el dato que nos están dando. En ese momento nos están dando 29 gramos de oro según la estrategia que habíamos visto tiempo atrás, verifiquemos que
este oro lo tenemos que convertir a moles de oro. ¿Cómo hago eso? Con el peso molecular, perdón, el peso atómico del oro, que es 196,97. Recuerden que este valor se saca de la tabla periódica. Y esto equivale a 1 mol de oro. En la ecuación balanceada tienen que estar los moles de oro que hay en este momento. En este momento hay 4, debido al tanteo que hicimos. 4 moles de oro. Pregunta, ¿estos 4 moles de oro con cuántos moles de KCN están reaccionando? Están reaccionando con 8. 8 moles de KCN. Si ustedes verifican el ejercicio anterior, nosotros convertimos esto que está arriba, lo convertimos a gramos. En este caso no es necesario porque me están pidiendo son los moles de KCN. Entonces el ejercicio quedaría hasta ahí. Luego rectificamos y tenemos 29 gramos de oro por 1 mol de oro, que es lo mismo, por 8, es igual a 232. Y a eso lo dividimos entre 196,97, luego lo dividimos entre 4, y esto me da un valor de 0,294 moles de KCN. No se le olviden colocar la especie que estamos trabajando. Y esta sería la solución a este ejercicio de estequiometría. Y por último vamos a resolver el ejercicio número 3. El óxido nitroso, N2O, también se llama gas hilarante, se puede preparar a partir de la descomposición térmica de nitrato de amonio. El otro producto es agua. A. Escriba una ecuación balanceada para esta reacción. B. ¿Cuántos gramos de N2O se formarán si se utilizan 0,46 moles de nitrato de amonio para la reacción? Veamos cómo se desarrolla este ejercicio. Verificando este nuevo ejercicio, tenemos que el óxido nitroso es N2O, también se llama gas hilarante. Se puede preparar a partir de la descomposición térmica. Recordemos que una reacción de descomposición tiene forma AB, que produce, se descompone generalmente por calor, A más B. ¿Por qué les digo esto? Porque les ayuda a construir la reacción. Luego ustedes tienen que balancearla. Dice, el óxido nitroso N2O también se llama gas hilarante. Se puede preparar a partir de la descomposición térmica del nitrato de amonio. El nitrato de amonio es NH4NO3. Si les están diciendo que se está descomponiendo, es porque en este caso él es el reactivo. Se está descomponiendo, ¿en qué? El otro producto es agua. Entonces dice que es N2O más agua. Esta sería la reacción del literal A de este ejercicio número 3. Vamos a ver el literal B de este ejercicio. En el literal B de este ejercicio me están pidiendo cuántos gramos de óxido nitroso se produjeron a partir de 0,46 moles de nitrato de amonio. Entonces vamos a tener desde el inicio el valor que me están dando, 0,46 moles de nitrato de amonio. Vamos a verificar si la ecuación está balanceada. Efectivamente, si ustedes observan con detalle, no está balanceada. Tenemos un nitrógeno, 2 nitrógenos. Acá tenemos 2. Tenemos 3 oxígenos, pero aquí hay 2 oxígenos. Si ustedes verifican, podremos colocar un 2 para poder balancear los hidrógenos. 2 por 2, 4. Tenemos 4 hidrógenos y automáticamente la ecuación queda balanceada. Verifiquemos. 2 nitrógenos, 2 nitrógenos. Tenemos 4 hidrógenos, 2 por 2, 4. Tenemos 3 oxígenos, 2 oxígenos más 1, 3. En este momento tenemos la ecuación balanceada. Ya con la ecuación balanceada podemos hacer el cálculo estequiométrico. 1 mol de nitrato de amonio ¿cuántos moles de óxido nitroso produce? Produce 1 mol de óxido nitroso. Pero no me están preguntando por los moles de óxido nitroso, me están preguntando por los gramos de él. Entonces tengo por 1 mol de N2O equivale a lo que pesa el N2O. Tenemos N2O. N pesa 14. O pesa 16. Tenemos aquí por 2, tenemos 28. 28 gramos por mol. Y acá tenemos 16. Esto nos da en total 44 gramos por mol.
Recuerden que estos valores se encuentran en la tabla periódica. Tenemos 44 gramos de N2O y esta sería la operación completa. Vamos a hacer el cálculo matemático. 0,46 moles multiplicado por 44 y a eso lo dividimos entre 1. Estaríamos hablando de 20,24 gramos de N2O. Recordemos que esto se simplifica y por eso me da en gramos de N2O. Esa sería la solución del ejercicio. Ahora vamos a revisar el concepto de reactivo límite. El reactivo que se consume primero en una reacción se denomina reactivo limitante, ya que la máxima cantidad de producto que se forma depende de la cantidad original de este reactivo. Observemos la imagen a continuación. Tenemos que 4 veces A va a reaccionar con 10 veces B para producir 4 veces AB más 2 veces B. Si nosotros observamos, la imagen muestra el reactivo que está de color verde, que es el que se consume primero. De hecho, al final aparece 2 veces átomos de B, si lo tomamos como si fueran átomos. Entonces, en este caso, el reactivo limitante sería la especie A. Y el reactivo en exceso sería, el producto en exceso, al final sería B. Vamos a ver otro ejemplo mucho más gráfico de este tema. En este caso tenemos una posible predicción del reactivo límite y el reactivo en exceso. Aquí tenemos la fórmula química del hidrógeno más el oxígeno que produce agua. Es una reacción explosiva, estamos hablando de dos gases que están reaccionando para producir agua. Aquí me están pidiendo cuál es el valor del coeficiente estequiométrico del hidrógeno. Efectivamente debe ser 2 para que complete 2 por 2, 4. Y aquí poder tener un 2 también para que sea 2 por 2, 4. Pero este 2 afecta al oxígeno. Por lo tanto, aquí tiene que haber 2 también. Pero si yo multiplico por 1, el coeficiente estequiométrico sería 1. Entonces, en este caso, la ecuación está completamente balanceada. Vamos a mirar un caso más particular. Aquí tenemos 2 contenedores donde voy a agregar gas. En este caso tenemos hidrógeno y oxígeno que van a reaccionar, que fue lo que vimos anteriormente. Voy a agregar 2 moles de hidrógeno y voy a agregar 2 moles de oxígeno. Tratemos de identificar quién es el oxígeno. Son las esferas de color rojo, están representadas de color rojo, y el hidrógeno está representado de color azul. Si yo abro la compuerta aquí para que reaccionen los dos gases, entonces fijémonos muy bien en el producto. En este caso se generó 2 moléculas de agua o 2 moles de agua y aquí quedó un exceso de oxígeno. Entonces en este caso vamos a identificar cuál es el reactivo límite. ¿Quién reaccionó primero rápidamente entre el oxígeno y el hidrógeno? Estamos hablando de reactivos. En este caso fue el hidrógeno el que reaccionó rápidamente, ¿sí? Y la reacción se completó. Por lo tanto, el hidrógeno se considera que es el reactivo que es limitado, el reactivo límite. Por lo tanto, el otro reactivo se considera el reactivo en exceso, el que sobró, y si ustedes lo verifican en la reacción química, efectivamente se logra ver. Respondamos a las siguientes preguntas. ¿Cuál de los reactivos está presente al final de la reacción y que no cambió su forma? En este caso fue el oxígeno. ¿Cuál reactivo reaccionó completamente? En este caso estamos hablando del hidrógeno, que es el reactivo límite. Por lo tanto, ¿a qué nombre se le da al hidrógeno, al reactivo hidrógeno? En este caso estamos hablando del reactivo límite, que es el hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno, ¿qué vendría siendo? El reactivo en exceso. A continuación vamos a observar un ejemplo matemático para poder identificar un reactivo que está siendo limitado, es un reactivo límite y un reactivo en exceso. Aquí tenemos 2 ejercicios planteados para poder resolver ejercicios de reactivo límite y reactivo en exceso. El ejercicio número 1 dice: considere la reacción. MnO2 reacciona con ácido clorhídrico para producir dicloruro de manganeso más cloro más agua. Si reaccionan 0,86 moles de MnO2 y 48,2 gramos de HCl, ¿cuál de los reactivos se consumirá primero? ¿Cuántos gramos de Cl2 se producirán?
Veamos cómo se hace el ejercicio. Ok, después de haber verificado la parte teórica de reactivo límite, vamos a resolver un ejercicio planteado. El ejercicio dice que tenemos 0,86 moles de MnO2 y reaccionan con 48,2 gramos de HCl para producir cloruro de manganeso, cloro y agua. Pero en este caso me están dando 0,86 moles de un reactivo y me están dando unos gramos de otro reactivo. Por eso tenemos que determinar cuál es el reactivo límite. De hecho, la primera pregunta es cuál de los reactivos se consumirá primero. Es decir, cuál de esos dos reactivos es el reactivo límite. El segundo punto es, después de haber calculado el reactivo límite, cuál de ellos es, podemos hacer el cálculo estequiométrico para poder determinar cuántos gramos de Cl2 se producirán en esta reacción, es decir, esta cantidad que está acá. Entonces empezamos. Me están dando 0,86 moles de MnO2 por. Vamos a verificar. No tengo necesidad de pasarlos a gramos porque ya están moles. Ahora hago el factor estequiométrico. Pero antes de eso debo balancear la ecuación. Recordemos eso al inicio. Entonces, para balancear la ecuación, yo tengo aquí un cloro, 2 cloros, más 2, 4. Si coloco un 4 aquí, tengo 4 hidrógenos. Y en este caso coloco un 2 acá para que me den 4 hidrógenos. De esta manera tenemos un manganeso, O2, 4 H's, 4 Cl's, 2 más 2, 4. Ya la ecuación está balanceada. Entonces continuamos. ¿Cuántos moles de MnO2 tenemos en la reacción ya balanceada? Tenemos un mol. Un mol de MnO2. ¿Cuántos moles produjo de MnCl2? Entonces en este caso estaba produciendo un mol de MnCl2. Y si ustedes se dan cuenta, esta división da 1 multiplicado por 0,86 me da 0,86 moles de MnCl2. Ok, ahora 48,2 gramos de HCl por lo que pesa el HCl. Pero en este caso tenemos que el HCl, en el ejercicios anteriores teníamos valores no tan precisos, no tan exactos, en este caso sí. Tenemos que el cloro pesa 35,453 y a eso lo va a sumar 1,007. En este caso tengo 36,46. 36,46 gramos de HCl equivale a un mol de HCl por. ¿Cuántos moles de HCl hay en la ecuación? 4. 4 moles de HCl. ¿Cuántos moles produjo de MnCl2? MnCl2. Un mol. Ok, aquí hacemos la división, la multiplicación correspondiente. Tenemos 48,2 multiplicado por 1 igual dividido 36,46 y eso lo divido entre 4 de nuevo. Eso me da 0,33 moles de MnCl2. Aquí está la importancia de identificar el reactivo límite. Si ustedes se fijan, tengo 0,86 moles de MnCl2 y tengo 0,33 moles de MnCl2. ¿Cuál de los dos valores es menor? Efectivamente, el valor que iniciamos con HCl. Por lo tanto, el HCl se consumió primero, porque como se consumió primero, produjo una pequeña cantidad de este producto, 0,33. O sea que ese sería el reactivo límite. Ya después de calcular el reactivo límite con esta segunda conversión, podemos calcular cuántos gramos de Cl2 se producirán. Voy a volver a repetirla. Tenemos 48,2 gramos de HCl por 36,46 gramos de HCl equivale a un mol de HCl por los moles de HCl en este caso son 4. 4 moles de HCl. ¿Cuántos moles produjo de cloro? Un mol. Un mol de Cl2. Pero no me están pidiendo los moles, sino los gramos. Gramos de Cl. Entonces, por un mol de Cl2, lo que pesa el cloro. Esto multiplicado por 2. 35,453 multiplicado por 2 me da 70,906 gramos de Cl2. Eso es igual. Entonces tengo este valor multiplicado por 48,2
dividido 36,46 dividido 4, eso me da un valor de 23,43 gramos de Cl2. Fíjense que este cálculo se hizo solamente con el reactivo límite. Esa sería la solución del ejercicio planteado. El ejercicio número 2 plantea: ¿cuántos gramos del disolvente usado para el lavado en seco de la ropa, 1,2 de cloroetano, también llamado cloruro de etileno, se pueden preparar cuando 15,4 gramos de etileno reaccionan con 3,74 gramos de cloro? Veamos cómo se resuelve. Ok, verificando reactivo límite, este segundo ejercicio, en esta ocasión tenemos una reacción donde el etileno reacciona con cloro para producir 1,2 dicloroetano. Lo que me están pidiendo es qué cantidad de gramos de 1,2 dicloroetano se producen a partir de estos dos reactivos. Entonces vamos a empezar. Para poder hacer el cálculo tengo que hallar primero el reactivo límite. Tenemos 15,4 gramos de etileno, C2H4, por lo que pesa el etileno. En esta ocasión pesa 28,05 gramos por mol. Recuerden que ese valor sale de la sumatoria de la tabla periódica multiplicado por la cantidad de átomos de cada uno. Esto equivale a 1 mol de esta sustancia. Por la ecuación está balanceada: 2 carbonos, 4 hidrógenos, Cl2, Cl2. Está balanceada. Es decir, que 1 mol de C2H4 producen 1 mol de este compuesto que se usa en el lavado de ropa seca. Listo. Ahí ya tenemos el primer valor. Vamos al segundo valor: 3,74 gramos de Cl2 por lo que pesa el Cl2, 70,9. 70,9 gramos de Cl2 equivale a 1 mol de Cl2 por 1 mol de Cl2 reaccionó para producir 1 mol de 1,2 dicloroetano. Hacemos los cálculos. El primero sería 15,4 dividido 28,05 y ese resultado me da 0,549. 0,549 moles de este producto. Y en el segundo caso, 3,74 dividido 70,9 es 0,053. Como ustedes pueden ver, el valor menor es el del cloro. O sea que en este caso el cloro es el reactivo límite. Después de que tengamos el reactivo límite con base en el segundo cálculo, con este cálculo hallamos la cantidad de gramos que necesitamos de este compuesto. Entonces voy a volver a hacerlo. 3,74 gramos de Cl2 por 70,9 gramos de Cl2 equivale a 1 mol de Cl2 por 1 mol de Cl2 reacciona para producir 1 mol de C2H4Cl2 por 1 mol de C2H4Cl2. ¿Cuántos moles son en total? Vamos a hacer el cálculo. Sería 12,02 que pesa el carbono multiplicado por 2. Le sumamos 4 porque el hidrógeno pesa 1 más 70,9. Ese valor da 98,94. 98,94 gramos de este compuesto. Y esa sería la cantidad que nos están pidiendo. Entonces tendríamos, hasta aquí sería el valor de 0,053. 0,053 y lo multiplicamos por 98,94 para un total de 5,24. Y este sería el valor que nos está pidiendo el ejercicio.